La otra ecuación dice sumatorio de fuerzas en Y igual 0. Son las fuerzas cortantes, las fuerzas verticales. Entonces la reacción en A. Hemos dicho, bueno, aquí estamos anotando menos, entonces la flecha debería ir hacia abajo. Y FY va hacia arriba, por eso es positivo. Despejamos la cortante y va a quedar FY. Hacemos lo mismo con las fuerzas en X, que son las axiales. Menos HA más FX, de donde HA vale FX. Con estas reacciones calculadas, dibujamos los diagramas. Comenzamos con el diagrama de fuerzas normales o fuerzas axiales. Siempre comenzamos del extremo derecho. Tenemos la acción de Fx, es positivo, va hacia arriba. Fx, no hay otra fuerza normal en toda la viga, hasta el punto A, y con la reacción HA, que está yendo a la izquierda, que es negativa, equilibramos. Fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes, estamos viendo la fuerza cortante BA igual a FY. Esto está al revés, perdón para disculpar. Esto debe ir abajo. Viene constante, con la FY que es positivo, equilibramos, ¿sí? Está al revés este diagrama, lo vamos a arreglar. Pero no hay mucho problema, ya que cuando sacamos valores en cortante, nosotros siempre consideramos esto un valor absoluto, ¿sí? Bien. El momento. Tenemos el momento de A, que es negativo, por eso dibujamos una línea recta hacia abajo, la acción de ese momento, y luego aplicamos la sumatoria de momentos. Vamos a ver que con el momento que va a generar FY, si esto es negativo, ese momento va a ser positivo, hasta alcanzar Fx por R, y con el momento de Fx por R, que es positivo, nos vamos arriba y equilibramos el sistema. Entonces, tenemos el diagrama para el plano XY. Vamos a ver el plano XZ. En el plano XZ tenemos lo siguiente. Tenemos la viga empotrada, las reacciones, ahora FZ va hacia abajo y FX a la derecha. Como ya hemos calculado las axiales, ya no hay necesidad de dibujar el diagrama de fuerzas normales, porque ya están consideradas en el plano anterior. Entonces, directamente calculamos las reacciones y dibujamos el análisis o el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momentos y el de momentos torsores. Entonces, empezamos con las reacciones. Sumatoria de momentos en A igual 0, sentido horario positivo. Tenemos Fz por L menos el momento en A va a ser igual a 0. Y ahí despejamos el momento en A. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Tenemos la fuerza cortante en A. Está también invertido los signos. Fz igual 0. Entonces el cortante en A es igual a Fz. Entonces el cortante en A va a ir arriba y la fuerza Fz va abajo. Y eso tenemos diagramado aquí. Sumatoria de momentos. O el diagrama de momentos, perdón. Es el momento en A menos el área, equilibramos a 0. Para el momento torsor, analizamos acá en la figura qué componente de las fuerzas F está generando torsión, es decir, cuál de las componentes está tratando de enroscar a la viga alrededor de su eje longitudinal. Entonces, Fx va a generar momento flector, hemos dicho. Fy no genera ningún momento. Fz, que está separado del eje longitudinal, va a tratar de enroscar al eje longitudinal porque va a generar un momento que vamos a denominar torsor. Fz por R va a generar el momento torsor, que trata de enroscar a la viga alrededor de su eje longitudinal. Entonces, sumatoria de momentos torsores es la reacción que siempre se va a dar en el empotramiento más Fz por R igual 0. Despejamos el momento torsor en A es igual a Fz por R. Entonces tenemos el diagrama de momentos torsores. Bien, para seleccionar cuál es la sección más crítica, es decir,
donde está actuando la mayor fuerza o cuál es la mayor acción que se tiene en nuestra viga, o perdón, de acción interna que se tiene en nuestra viga, nosotros siempre vamos a seguir el criterio del mayor momento flector. Es decir, donde esté ubicado el momento flector mayor, vamos a considerar que es la sección crítica. Y de esa sección crítica, en este caso, a diferencia de lo que hemos hecho anteriormente, solamente van a ser válidos los valores que estén sobre esta sección crítica, ya sea de fuerza normal, fuerza cortante, momento flector o momento torsor. Entonces, si seguimos el criterio del mayor momento flector, en el plano XY está ubicado en la sección A. En el plano XZ también, ya que el momento flector mayor está ubicado en ese punto o en esa sección. Por tanto, asumimos y sacamos todos los valores que están actuando en la sección A. No importa si en B o C tenemos un mayor valor de fuerza normal o cortante, no. Me interesa sacar los valores donde esté el momento flector máximo, a no ser que uno de esos valores esté haciendo cero. Ahí tengo que buscar la sección inmediatamente adyacente, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a esa selección. Y a eso llamamos sección crítica. Se sigue el criterio del momento máximo. Entonces, o sea, el momento flector máximo, ¿no? Entonces, para nuestro caso, va a ser la sección A. Todos los valores a utilizar deben pertenecer a esa sección, no a otra. Entonces, como estamos viendo, son dos vectores, es decir, vamos a tener un diagrama vertical y uno horizontal. Entonces, son dos vectores, son componentes rectangulares de un vector resultante. El resultante va a ser diagonal. ¿Y a qué es igual el momento resultante si es un vector? Va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. Eso aplicamos. Y decimos, el momento flector resultante por Pitágoras es igual a la raíz cuadrada del momento flector en el plano XY al cuadrado más el momento flector en el plano XZ al cuadrado. Son los mayores momentos que están, o si quieren, los momentos ubicados en la sección A. De ahí vamos a sacar un momento flector resultante. Lo mismo pasa con la fuerza cortante, porque como vemos, hay diagrama de fuerza cortante en XY y diagrama de fuerza cortante en XZ. Por tanto, hallamos también una fuerza cortante resultante. Cosa que no ocurre con el efecto de la fuerza axial. No vamos a tener solamente una fuerza normal resultante. Lo mismo con el momento torsor. Tendremos un solo momento torsor resultante. Entonces, de la sección crítica hemos determinado sus valores máximos, que son los resultantes que corresponden a la sección crítica, en nuestro caso a la sección A. Una vez que determinamos la sección crítica, pasamos a determinar la fibra crítica. En este caso dibujamos la sección transversal, que es un círculo. Trazamos líneas de referencia. Como hay fuerzas axiales, dibujamos el diagrama de esfuerzos axiales, la fuerza normal sobre el área. En nuestro caso, el diagrama está en la parte superior, entonces estará sometido a un efecto de tracción. Representamos eso. Como la distribución de axiales hemos dicho que permanece constante, va a ser un rectángulo. Pero las flechas van a la derecha porque son de tracción. Ahora, está en la parte inferior el momento máximo. Entonces, si está en la parte inferior el momento máximo, nosotros indicamos que el criterio a llevar va a ser el que o donde esté el momento máximo estará ubicada la fibra de compresión. ¿Sí? Compresión. Entonces, compresión será la fibra inferior y tracción será la superior. Dibujamos eso aquí. El esfuerzo normal en la flexión
es 0 en el eje neutro y se hace máximo en los extremos. Hacia arriba, entonces, tendremos el efecto de tracción y hacia abajo el efecto de compresión, ya que el momento máximo está en la fibra inferior. El siguiente diagrama de esfuerzos, el debido a esfuerzos cortantes en la flexión, que es máximo en el eje neutro y 0 en los extremos. Eso hemos visto hace poquito. Y finalmente, representamos la sección circular y distribuimos el par torsor, el efecto de la torsión, es decir, el esfuerzo cortante debido a la torsión, 0 en el centro del círculo y máximo en el extremo. Pero para decir que eso se repite en toda la circunferencia, dibujamos como una especie de hélice el esfuerzo cortante en la torsión, que va a ser igual al momento torsor, el radio, sobre la inercia polar. Entonces, esta es la superposición de efectos. Y la fibra crítica, ¿dónde va a estar ubicado? Donde tenemos la mayor solicitación de esfuerzo. En el caso de nuestro problema, es donde se están sumando los esfuerzos de tracción, o sea, en la parte superior. Por eso es que hemos remarcado con una línea roja gruesa la fibra crítica. Entonces, esta es la superposición de efectos y la fibra crítica, y en la fibra crítica nosotros vamos a aplicar nuestras ecuaciones. Sabemos que no podemos mezclar esfuerzos normales con cortantes. Entonces vamos a superponer los efectos normales entre sí y los cortantes entre sí que actúan en esta fibra, para luego, mediante el círculo de Mohr, recién hallar la superposición de normal y cortante, ¿sí? Entonces, en ecuaciones, de este análisis de esfuerzos en la fibra crítica, vamos a tener un elemento diferencial de esta manera, donde tenemos un esfuerzo normal en X y los cortantes alrededor del elemento diferencial. Siempre asumimos que el cortante XY es positivo y el YX negativo, ¿sí? Entonces, consideramos que el esfuerzo normal va a ser igual al esfuerzo debido a carga axial, o sea, fuerza normal sobre el área, más el momento, el esfuerzo normal debido a la flexión, que es el momento resultante por el radio sobre la inercia. Y el esfuerzo cortante en XY va a ser igual al momento torsor resultante por el radio sobre la inercia polar, donde el radio es la mitad del diámetro, sabemos. O sea, este radio es la distancia entre el eje neutro y la fibra más alejada, que es nuestro radio, la mitad del diámetro. La inercia por fórmula es pi por el diámetro a la 4 sobre 64. Y la inercia polar es pi por el diámetro a la 4 sobre 32. Entonces, para dimensionar se consideran los esfuerzos máximos por las ecuaciones del círculo de Mohr. O sea, vamos a reemplazar los valores de los diagramas en las fórmulas para calcular estos esfuerzos en X y tau XY. Y del análisis de círculo de Mohr vamos a tener que el esfuerzo normal máximo va a ser igual a la fuerza normal sobre el área más la raíz cuadrada de el esfuerzo en X al cuadrado sobre 2 más el esfuerzo cortante al cuadrado. Todo este esfuerzo máximo debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible que vamos a tener como dato dividido entre el coeficiente de seguridad. Resolviendo esta ecuación, vamos a poder calcular un diámetro 1. Analizamos luego el cortante máximo. Es igual a la raíz cuadrada del esfuerzo normal en X sobre 2 elevado al cuadrado más el esfuerzo cortante XY elevado al cuadrado. Esto es con las fuerzas reales. Eso va a ser menor o igual que el admisible sobre el coeficiente de seguridad. De esta otra ecuación hallamos un segundo diámetro. Se elige siempre el mayor diámetro calculado, o sea, el diámetro que tenga un valor mayor para que sea nuestra respuesta. Vamos a tener un diámetro 1, 2, y entre estos dos escogemos el de mayor valor. Y esa es la respuesta. Entonces, ese es el recetario y todos los pasos que debemos seguir para analizar el efecto de esfuerzos combinados, flexo, traxo, torsión, en vigas analizadas con fuerzas en el espacio, ¿sí?
pero la sección debe ser circular. Bien, Inge, una pregunta, perdón. dime. ¿Por qué para hallar o sea, por qué usamos para hallar tau X esa ecuación y no la que habíamos visto hace poco de esfuerzos cortantes en las diferentes fibras? Porque el cortante en flexión, que ves la fórmula que hemos usado, es cero, en esa, donde hemos dicho la fibra crítica. Entonces no existe. Esa, Por sí, eso es que no esa era estamos. mi pregunta. No entendí bien, Inge, ¿por qué decimos que esa es nuestra fibra crítica? O sea, Porque ¿cómo determinamos la fibra crítica? es la fibra que está con mayor solicitación externa. Tenemos aquí sumando los dos efectos, esfuerzos normales, los dos son de tracción y se están sumando. Este cortante no es más importante que cuando aquí al medio, fíjate, en el eje neutro, si bien el cortante es mayor, vas a tener cortante en la torsión, pero el axial es cero en la flexión. Entonces es más importante siempre el esfuerzo debido a la tracción que los otros esfuerzos, es mayor. Entonces vamos a ver, cuando veamos un perfil T o un perfil I, vamos a ver que no siempre se va a dar en las fibras extremas, sino se puede dar en la unión de ala y alma, nuestro esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener, aparte de los esfuerzos axiales, vamos a tener también un cortante en la flexión y cortante en la torsión. Pero en este caso, del círculo no, siempre se den los extremos. No importa el valor del cortante debido a la flexión. ¿Por qué? Porque su valor es mucho menor debido a los esfuerzos normales. ¿Sí? Pero sí consideramos el de torsión. Esa es la explicación por qué no he usado la fórmula que tú me Y dices en la en, flexión. en este tau XY no es J en vez de I. Eso también me estaba Es confundiendo. J. J es solamente que Ah, ya. la J que no ha salido bien marcada. ¿Sí? Por Ok, eso he dicho, gracias. justo debajito de tau XY, si te fijas, está J. Bien, eso es. De esa manera, entonces, hacemos para secciones circulares. Ahora vamos a ver el caso de sección rectangular que difiere a lo que estamos analizando en secciones circulares, o lo que hemos analizado en sección circular. Bien, tenemos el eje de referencia, la viga. Ahora, si se fijan, ya no estamos separados del eje longitudinal. ¿Por qué? Porque no hemos definido la torsión en secciones rectangulares. Lo que hemos definido nosotros es torsión en secciones circulares, ¿sí? Por eso es que estoy aproximando. O sea que en secciones rectangulares no vamos a tener el efecto de la torsión, porque no hemos definido. En la realidad puede existir. Entonces tenemos que hacer, ya eso van a aprender en resistencia de materiales 2. Entonces, la fuerza se va a aplicar sobre la viga. Así evitamos el efecto de la torsión. La sección ahora es B, H, y H va a ser igual a 2 veces B. Nuevamente, como no podemos resolver el sistema de fuerzas en el espacio, tal cual está, de esta manera no hemos aprendido, esto se debe dividir en dos diagramas de cuerpo libre en el plano, considerando los planos XY y XZ, ¿sí? Entonces, la fuerza Fx, Fy, Fz y las reacciones, perdón, de apoyo. Aquí están los planos XY y XZ. El plano XY considera la fuerza en X, la fuerza en Y y las reacciones en el empotramiento. Entonces calculamos sus reacciones. Sumatoria de momentos en A va a ser menos Fy por L más el momento en A igual 0. De ahí el momento en A vale Fy por L. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Cortante hacia abajo y el cortante hacia arriba. Menos BA más FY igual 0, donde BA vale FY. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, menos HA más FX, de donde HA vale FX. Entonces, con estas reacciones, dibujamos los diagramas. Fx es positivo, va arriba. Viene constante porque no hay fuerza horizontal en la viga y cerramos con HA. En cambio, la fuerza cortante en A es negativa, nos vamos abajo.
viene constante y cerramos con FY. Finalmente, el diagrama de momentos. MA es positivo, vamos arriba. Con el área negativa cerramos el momento. Y tenemos el diagrama de momentos. Vamos al plano XZ. Tenemos este diagrama de cuerpo libre. Z está hacia abajo, Fx a la derecha. No consideramos ya fuerzas en X porque ya hemos considerado lo mismo en el plano XY. Entonces analizamos las fuerzas en el eje Z. En el eje Z tenemos sumatoria de momentos en A igual 0. Va a ser Fz por L menos el momento en A igual 0. MA es Fz por L. Sumatoria de fuerzas en X, cortante menos Fz igual 0, de donde la fuerza cortante vale Fz. No hay torsión. Dibujamos los diagramas. El área va arriba. Y acá tenemos MA negativo y cerramos. Fíjense aquí tengo negativo y aquí positivo. ¿Dónde estará mi esfuerzo de compresión? Lógicamente debo seleccionar el mayor valor entre estos dos. Si por ejemplo digo que el mayor valor está en el plano XY de momento flector, entonces la compresión va a estar en la fibra superior. Si el valor mayor está en el plano XZ, o sea, abajo, la compresión estará abajo, ¿sí? De esa manera, tengo que ver cuál es mayor entre estos dos para decir dónde está la fibra de compresión. Entonces, determinamos ahora, a diferencia de anterior, que definíamos la sección crítica, vamos a definir aquí un punto crítico en una viga de sección rectangular. ¿Cómo distribuimos los esfuerzos en la viga de sección rectangular? Estamos asumiendo que la distribución de esfuerzos normales va a venir, lo que está con color amarillo, hacia fibras hacia abajo. Luego, en el otro plano, visto desde este punto de vista, digamos desde Fx, la flexión se hace como una panza a la viga, ¿no es cierto? En el plano XZ. La viga va a deformar como si fuera una panza en ese tramo. Entonces, ahora la distribución de esfuerzos se da en esta cara, donde está achurado con línea negra. Entonces, si superponemos esos dos efectos, si sus esfuerzos máximos están en los extremos, es lógico que en esta diagonal, en este punto, estará el esfuerzo normal máximo. Entonces, aplicamos eso. Siempre en una sección rectangular está en los extremos más alejados, en los vértices más alejados, el esfuerzo máximo, ¿sí? Entonces, consideramos la sección rectangular y decimos que el esfuerzo normal máximo va a ser igual. Como hay esfuerzo debido a carga axial, entonces decimos que el esfuerzo normal será el esfuerzo debido a carga axial, o sea, la fuerza normal sobre el área, más el esfuerzo en el plano XY. ¿Qué voy a tomar? El momento en el plano XY, la distancia Y, que es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, digamos, es H medios, ¿no? Y la inercia, pero medida del eje XX, ¿sí? A partir del eje X. Y a eso vamos a sumar el mayor esfuerzo en el plano XZ hemos llamado distancia Z, porque ahora estoy viendo desde acá, donde está el puntero, desde el eje X, ¿sí? Y mi eje neutro ahora va a ser esta línea vertical. Por tanto, mi esfuerzo máximo va a estar dado en este extremo, ¿sí? Entonces, la distancia del eje neutro a esta fibra para diferenciar del plano Y va a ser la distancia del eje Z, lógicamente. Y la inercia ahora vamos a medir, invirtiendo 90 grados el eje de referencia, y vamos a medir a partir del eje Y. Todo este esfuerzo normal máximo debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. De acá vamos a calcular una distancia B y una distancia H, que vamos a decir que son las distancias 1. Luego, vemos el cortante máximo. Ahora sí, como no hay torsión, aquí sí usamos la fórmula que decía su compañero, del esfuerzo cortante en la flexión, donde tengo la fuerza cortante en el plano XY, A', que va a hacer ¿qué cosa?
el área del eje neutro hacia arriba, o sea, esta área, A'. Y E barra es la distancia del eje neutro hasta el centroide de A', dividido entre la inercia desde medida del eje X por la base B. La base B va a ser B nomás. Más lo que está pasando ahora rotando a 90 grados nuestro punto de vista, desde el eje X. La fuerza cortante en el plano XZ, la mayor fuerza, ya no, o sea, solo en la sección circular elegimos la sección crítica y de ahí tomamos todas las fuerzas. Ya en la sección rectangular asumimos el mayor valor que yo tenga, ¿sí? Tanto en XY como XZ. No siempre van a coincidir en la misma sección. Entonces, llamo A segunda al área que ahora va a ser el eje, si el eje neutro es esta fibra vertical, va a ser el área que tengo al extremo derecho, ¿sí? O sea, H por B medios. Y la distancia del eje neutro al centroide de A segunda, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? Si esto es B medios, B cuartos. La inercia medida a partir del eje Y. Y ahora la distancia B en la fórmula va a ser todo H. Entonces, eso es menor o igual que el cortante admisible sobre el coeficiente de seguridad. Resolviendo el sistema, voy a hallar BH, que va a ser del punto 2. Entonces, comparo entre estos dos y asumo el mayor valor que he calculado, ¿sí? Entonces, se elige el valor mayor entre B1 y B2 para la respuesta. Y acá dice, para reemplazar en las ecuaciones de esfuerzo normal y cortante máximos, se utilizan los mayores valores que se tienen en los diagramas, sin interesar que pertenezcan a la misma sección. En cambio, la sección circular sí me interesa que pertenezcan a la misma sección, ¿sí? Eso es. Ahora tendríamos que hacer problemas de aplicación, pero lamentablemente tengo que dictar un taller a los docentes de veterinaria a las 9:30. Entonces, por favor, el día de hoy vamos a quedar aquí y desde el lunes vamos a hacer problemas. Toda la semana son 3 clases de problemas de aplicación de esfuerzos combinados. Por tanto, hasta ahí sería nuestra materia. Hemos fijado nuestro examen, no se olviden, hemos fijado para, a ver, vamos a tratar de entrar a lo que es el rol de exámenes. Acá está. Voy a tratar de hacer crecer. ¿Dónde es esto? Aquí. Fíjense, ustedes son la casilla que está con amarillo. ¿Sí? Ahí está. Aquí la que está con amarillo. El martes 6, ¿sí? Y el miércoles 7. El martes 6 van a dar los de civil en nuestra hora de clases. El miércoles 7 los de mecánica y electromecánica en la mañana. Ese es el segundo parcial. Les aviso sus notas y a la semana, el miércoles 14, van a dar los 2 grupos, civil y mecánica y electromecánica, el examen final. Espero que apruebe la mayoría de los parciales. Y la segunda instancia será el lunes 19, ¿sí? Este es el rol de exámenes. Como les digo, lo que estamos viendo acá con... A ver, vamos a cubrir el resto para que no se confunda. Ahí está. Ese es el rol de exámenes de nosotros. El lunes 5 va a ser la clase de dudas. Yo no voy a preparar problemas, voy a entrar y solamente las dudas que ustedes tengan, o sea, ese día van a poder también mostrarme el problema para tratar de resolverlo, ¿sí? El lunes es clase de dudas solamente. Y el martes ya son nuestros exámenes. Martes los de civil, miércoles mecánica, electromecánica, siempre en hora de clases. Eso es el 6 de julio y el 7 de julio. El 14 de julio los 2 grupos juntos, o todos dan, el examen final, ¿no es cierto? Al final solamente entran los que no han aprobado la materia, porque si entra alguno que ya ha aprobado, sus notas de parciales se anulan
y tienen que aprobar el final. Si se aplazan en el final, pierden la materia. ¿Sí? No es que el que aprueba puede ir a mejorar nota, no, no. El que ha aprobado ya aprobó y ya no se presenta a más exámenes. Entonces, eso es. Si alguno que ha aprobado con parciales se presenta al final, está anulando su nota de parciales y directamente vale su nota de final, apruebe o repruebe. Y luego la segunda instancia. La segunda instancia solo califica a los que en promedio han alcanzado una nota igual o mayor a 26 puntos. Y el promedio se saca entre el primer y segundo parcial. Solo ellos pueden dar la segunda instancia. Y tienen además que comprar papeleta de segunda instancia. Y van a colocar una foto de su papeleta al lado de su examen. ¿Sí? Bueno, esas son las instructivas. Ese es el reglamento de nuestros exámenes. Ahí está el rol de exámenes. Muchachos, con esto acabamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. El día lunes vamos a hacer problemas de aplicación, por favor. Hubiera querido hacer algún problema hoy día, pero como les digo, de la Dirección de Evaluación y Acreditación me han fijado para que les dicte un taller a los de veterinaria a las 9:30 que van a entrar a un proceso de reacreditación. Lo mismo yo creo que va a pasar con nuestras carreras de civil y electromecánica que tienen que acreditar ante el CV. ¿Sí? O sea, ¿qué es el CV? Es el Consejo de la Universidad Boliviana, ¿sí? Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, así es, las siglas del CEV. Bien, muchachos, gracias por su atención. Nos vemos el día lunes. Esto Yo, hemos una hecho pregunta, para entregar esta tarde, ¿sí? Dime. sí, en la parte de la torsión en el ejercicio, o en el último que hemos visto, Sí, ¿por qué dijo que no teníamos torsión o que no hubo torsión? Eso no me queda porque, muy claro. porque la fuerza está actuando en, en la viga, en el eje de la viga. Entonces, ninguna fuerza va a tratar de enroscar a la viga alrededor de su eje longitudinal. Esta va a generar flexión en este sentido, FY flexión hacia arriba, o sea, va a deformar la viga así, esta otra va a deformar la viga así, como una panza, y FX va a generar tracción o compresión. Ninguna genera torsión. En cambio, en esta otra situación, la fuerza FX, Ujú. la fuerza FZ por este radio va a generar una rotación alrededor del eje y va a tratar de enroscar a la viga alrededor de su eje. Por eso es. ¿Sí? Cada que tengan Sí, sección rectangular van a decir que no debería haber torsión. Si en algún problema parece que tienen torsión, lo único que pueden decir no se puede analizar porque no se ha estudiado torsión en secciones rectangulares. Nada más. ¿Sí? Eso es. Bien, muchachos. Habiendo aclarado esa duda, les agradezco su presencia el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Cuídense siempre, ¿no? Cuiden su salud. Hasta luego, hasta el lunes. Inge, una pregunta. Sí, dime. Voy a subir hoy miércoles este PDF. Todos los miércoles tenía que subir. Sí, esta tarde voy a subir a Classroom. Está bien, Inge, gracias. Ya, listo. Chao, chao. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Chao, chao. hasta luego, Inge. Chao, chao, que les vaya bien.